Buenas people de YouTube, arrancamos bien arriba porque con esta clase cerramos generalidades de neuroanatomía. Ya ustedes saben que el cerebro junto con el cerebelo, tronco y médula constituyen el sistema nervioso central. Hoy nos vamos a ocupar de ver la organización básica de cada uno de estos y cómo se relaciona cada uno de estos órganos con cráneo y columna. Acá tenemos nuestro sistema nervioso central. En el desarrollo embriológico de estos órganos, primero hay un cilindro hueco, como si fuera casi un rollo de papel de cocina, y desde las paredes de este rollo empiezan a desarrollarse el tejido nervioso. Esto hace que se achique la luz del cilindro, pero no solo eso, sino también va a ir moldeando su forma. Es decir, ya no me queda un cilindro perfecto, sino que va a ir adoptando diversas formas, dependiendo en qué parte del sistema nervioso nos encontremos. Cuando se termina de desarrollar, en el medio del cerebro, tronco, cerebelo y médula, quedan espacios que son la luz que quedó desde un principio de aquel cilindro. A todos aquellos espacios se los conoce como cavidades ependimarias. Estas cavidades son formadoras de líquido cefalorraquídeo, es decir, el líquido que circula entre cabeza y raquis. Y estas cavidades se las llama ventrículos laterales en el cerebro, que desembocan en el tercer ventrículo, que también está en la base del cerebro, que este desemboca en el cuarto ventrículo por este pequeño conducto, que es el conducto de Silvio, y el cuarto ventrículo, que se ubica entre tronco encefálico y cerebelo, se continúa hacia inferior con el conducto del epéndimo, que está en el medio de la médula espinal. Lo que nos lleva a pensar, si reflexionamos un poquito el tema, que todas las relaciones anatómicas que estudiamos en neuro giran siempre alrededor de estas cavidades. Bueno, por su origen embriológico, ¿no? Y así es como vamos a estudiar la configuración interna de todo el sistema nervioso en la clase que toque. Por ahora lo dejamos picando ahí y cambiamos de tema. Dijimos en la clase anterior que sustancia gris eran muchos somas, muchos cuerpos neuronales juntos, y que sustancia blanca es el conjunto de axones que se desprende de cada una de estas neuronas, obviamente recubierto por mielina, que era lo que le daba ese color blanco. Al cerebro desde afuera lo veo gris, y es lo que llamamos corteza. También vemos que tenemos dos hemisferios, derecho e izquierdo, que igualmente están conectados entre sí en la profundidad y separados a nivel de la fisura interhemisférica. En la corteza se encuentran los somas de las neuronas y de allí parten los axones de estas neuronas y van a formar parte de la sustancia blanca del cerebro. Ahora bien, en la profundidad, en el medio del cerebro, también hay sustancia gris. Estos son núcleos. Dentro de los núcleos tenemos los ganglios basales, que son el núcleo caudado, núcleo lenticular y núcleo amigdalino, y las estructuras del diencéfalo, que como a mí me gusta llamarlos, son tálamo y sus amigos. Tálamo, epitálamo, hipotálamo y subtálamo. En cuanto a la sustancia blanca, por ahora solo las clasificamos. Más adelante les ponemos nombre y apellido. Tenemos fibras de proyección, de asociación y comisurales. Las fibras de proyección justamente se proyectan al resto del cuerpo, es decir, salen del cerebro, ya sea porque traen información y son aferencias, o llevan información y son eferencias. Las de asociación tratan de comunicar estructuras del mismo hemisferio en busca de que relacionemos información. Por ejemplo, asociar el olfato y la visión a una olla con comida que estamos justamente viendo implica la interacción necesaria entre la vía visual, la olfatoria y la memoria que me permite conocer que esto proviene de la olla. Por último, las fibras comisurales cruzan de hemisferio y buscan coordinar información de ambos hemisferios. Son fibras que comunican áreas homólogas del cerebro, es decir, van de un sitio al mismo sitio, pero del hemisferio contralateral. El cerebelo tiene, también como el cerebro, dos hemisferios y el vermis en el medio, que viene a ser casi como un nexo entre ambos hemisferios. Acuérdense que se ubica en las fosas cerebelosas del occipital y por debajo del cerebro, separado de este por la tienda del cerebelo, que es un repliegue de dura madre, que no desesperen, ya vamos a estudiar lo que es. En el cerebelo
también tenemos, como en el cerebro, sustancia gris en la corteza y sustancia gris en los núcleos. Los núcleos son fastigio, globoso, emboliforme y dentado. No se preocupen, tarde o temprano, de tanto repetir, se aprenden todos los nombres. La información que entra y sale del cerebelo se comunica con el resto del sistema nervioso y se agrupa en 3 masas de sustancia blanca. Tenemos a los pedúnculos cerebelosos superior, medio e inferior. Estas autopistas son fascículos, son axones de información que se continúan con el tronco encefálico. El pedúnculo superior con el mesencéfalo, el medio con la protuberancia y el pedúnculo inferior con el bulbo. El tronco encefálico, como su nombre lo indica, es un tronco de las estructuras que están dentro de la cabeza, casi como si fuera un árbol. Viene a ser un nexo entre médula, cerebelo y cerebro. Por eso cuando lo estudiemos, vamos a ver que las estructuras tienen similitudes con la médula, pero también son diferentes, casi como si fuera una transición de médula a cerebro. Del tronco salen 10 de los 12 pares craneales, que acuérdense que eran los nervios craneales. Así que cuando estudiemos el tronco, vamos a ver que le salen nervios por todos lados. Al corte, vemos que tanto el mesencéfalo como protuberancia y bulbo no tienen sustancia gris en la periferia, es decir, si yo lo mirara a simple vista. O sea que desde afuera se ve blanco, no hay corteza. La sustancia gris está en los núcleos. De estos núcleos, algunos se dice que son propios del tronco y otros son los núcleos de los nervios craneales. Es decir, son el acúmulo de cuerpos, de neuronas, de los axones que van a salir como nervios craneales. La médula comienza aproximadamente, después vamos a ver por qué, a nivel del agujero occipital y se extiende hacia abajo hasta las vértebras L1, L2, donde se afina, formando el cono medular. Tiene sustancia gris central y sustancia blanca que es periférica. La sustancia gris tiene forma de H, con astas ventrales o anteriores y astas posteriores. En ciertos niveles también hay astas laterales. Las ventrales son núcleos motores, es decir que de estos somas de neuronas se desprenden axones que van a inervar músculos. Las dorsales tienen núcleos sensitivos, es decir que acá están llegando axones sensitivos que hacen sinapsis con estos núcleos. Las astas laterales tienen núcleos autónomos. Bueno, no les spoileo más porque son temas de la clase de médula. Hasta acá está bien como introducción al tema. Yo dije que llegaban nervios sensitivos y se iban nervios motores. Estos son los nervios raquídeos que mencionábamos en la clase pasada. Tenemos una raíz dorsal sensitiva y una raíz ventral motora. Cuando se unen ambas, forman un nervio mixto, con información sensitiva y motriz. Este bulto es el ganglio de la raíz dorsal, que no es más que el soma de aquella neurona pseudomonopolar que habíamos dicho que traía información. Una vez formado el nervio raquídeo, que es mixto, se divide en una rama posterior y una anterior. Ponele que estamos a nivel lumbar. La raíz posterior se dirige a darle sensibilidad a la región de la espalda y motricidad a los músculos dorsales de esa región. En cambio, la rama anterior se dirige a formar el plexo lumbar para inervar, por ejemplo, genitales, pelvis, miembros inferiores. De forma grosera, se puede decir que la rama posterior se queda en la pared del cuerpo y la rama anterior se encarga de inervar el resto. Fíjate que la médula está en el conducto raquídeo y que el nervio raquídeo emerge entre dos pedículos vertebrales. Todo el sistema nervioso central está recubierto por huesos. Esto ya lo sabemos. Pero acá le metemos algo nuevo. Está recubierto además por meninges. Las meninges son láminas de tejido conectivo, como si fueran bolsas fibrosas. Hay 3 láminas que son, desde el sistema nervioso hasta el hueso, pía madre, aracnoides y dura madre. La pía madre está recontra adherida al órgano y es ultra delgada. La aracnoides, en cambio, es más gruesa y en este tejido corren los vasos sanguíneos. Entre pía madre y aracnoides está el famoso espacio subaracnoideo, donde circula el líquido cefalorraquídeo. Este sirve fundamentalmente
como protección al sistema nervioso. Es como tener una bombucha con agua como casco. Pensá que si no tuviéramos esta bombucha, cada golpe o movimiento brusco que hiciéramos haría que choquemos los órganos contra el hueso. Re peligroso, ¿no? Ni da. Por fuera del aracnoides está la dura madre. La dura madre se compone de 2 hojas. Es bien fibrosa e inextensible. Y a nivel del cráneo está íntimamente adherida al hueso. En algunos lugares del cráneo se separa en 2 hojas y forma espacios, como este. Estos espacios se llaman senos. Dentro de estos circula sangre venosa. Es decir, el retorno venoso de las estructuras del encéfalo viene de dentro del cráneo, se da principalmente por senos, hasta que se forma la vena yugular interna a nivel del agujero rasgado posterior. No amplío más porque lo dejamos para las clases justamente de irrigación del sistema nervioso y circulación del líquido cefalorraquídeo. Pero el concepto que se tiene que llevar es que el sistema nervioso central está recubierto por estas 3 meninges. Sí quiero que presten atención a esto. La médula termina entre el L1 y el L2. Por debajo, en el conducto raquídeo, hay nervios que salieron de la médula. Estos nervios forman lo que se conoce como cola de caballo, donde básicamente están buscando el agujero de conjunción que les corresponda para poder emerger. La dura madre también envuelve la cola de caballo, hasta el final del coxis. En cambio, la pía madre no. La pía madre termina de envolver la médula, termina de envolver lo que es sistema nervioso central, casi como si fuera un papel film. Y desde el extremo del cono medular se desprende el filum terminal, que no es más que un pequeño cordón fibroso que termina insertándose en el vértice del coxis. Con esta clase estamos ampliando un poquito más las generalidades del sistema nervioso para poder sí meternos de lleno en la descripción de cada órgano en particular, sus funciones, su irrigación y la circulación del líquido cefalorraquídeo, que es lo que resta de neuroanatomía. Cuídense mucho y lávense las manos.